Damos la bienvenida y le agradecemos el tiempo a Fernando Duclos, porque estamos en comunicación telefónica con él, con Periodistán. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Y te vemos abrigado como corresponde. Excelente. ¿Qué ¿Cómo andan? ¿Todo ofri? bien? Bien. ¿Desde qué parte nos estás hablando? Estás en la ciudad de Buenos Aires porque tenés un evento mañana, ¿no? Sí, sí, estoy en Parque Patricios, donde vivo, así Bien. que una comunicación muy cercana. Estamos ahí, en el barrio. Bueno, vas a estar mañana en otro barrio hermoso que es el mío, donde vivo, en Almagro, en el Conex. Qué lindo. ¿Es la primera vez? Es la primera vez en el Conex, así es, a las 20:30. No es el primer teatro, ya hemos hecho varios espectáculos, digamos, junto a Futurock. En Ajá. este caso, como es en el Conex, al nombre habitual, que es Un Mundo Sin Filtro, le agregamos de Kabul al Conex, jugando ahí con la Ujú. similaridad de las Es palabras. verdad. Efectivamente, de Kabul a Almagro, podríamos decir, va a ser el trayecto. Totalmente. Bueno, y es mañana. ¿Y con qué nos vamos a encontrar quienes vayamos a verte? Bueno, a ver, la verdad que he tenido la suerte, supongo que más o menos me conocen alguito, y si no le cuento a la gente, de Contá. viajar bastante por lugares, podríamos decir, exóticos, diferentes, no cotidianos: Irán, Irak, Afganistán, Somalia, Ruanda, Burundi, Zimbabue, Bangladesh, Uzbekistán, etcétera. Y saqué 3 libros, y lo cierto es que cuando empezamos a hacer las presentaciones de los libros, que por suerte siempre se vendieron muy bien, se llenaban, la gente tenía muchísimas dudas. Algunas de las preguntas eran respecto a mí, en el sentido de cómo hacías para ir al baño en tal lugar, Ujú. y otras eran más del contexto sociocultural, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer en el Islam? ¿Qué pasa con los dioses del hinduismo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que siempre había mucha gente, que tenían muchas dudas, que estábamos como 3 horas hablando, y la gente quería seguir preguntando, que había realmente mucha curiosidad sobre el tema. Entonces dijimos, che, ¿por qué no lo guionamos? No hacemos un espectáculo en el teatro, con fotos, con videos, con música, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, salió eso, básicamente. A ver, mi objetivo es, como creo que lo vengo haciendo desde que empezó todo, mezclar anécdotas, primera persona, me pasó esto, me pasó tal otra cosa, pero sin que sea un regocijarme en, uy, mirá lo que hice, sino que sirva para aprender y para entender un poco más el mundo, y durante un poco más de 2 horas viajar. Un ejemplo: si yo te cuento la anécdota divertidísima que me pasó en la frontera entre India y Pakistán, en realidad te la estoy contando más allá de lo divertido de lo que me puede haber pasado, para entender por qué, gracias a esa anécdota, también poder comprender, bueno, por qué esta frontera entre India y Pakistán es tan particular, qué es lo que pasó cuando estos dos países se independizaron, cuál es la relación hoy. Entonces vos te vas del teatro habiéndote reído, escuchado historias, etcétera, pero al mismo tiempo te enteraste de India y Pakistán, del Islam, del hinduismo, aprendiste sobre el mundo, básicamente, sobre algo que suele estar bastante marginal en los medios. Así que bueno, básicamente es eso. Bárbaro. Y piola, Fernando, porque también tiene que ver con el lugar desde donde se mira. Es decir, es un argentino viendo eso, ¿no? Sí, a ver, justo te escuchaba mientras estaba tomando el mate, así que Convidá. Más bien, bien argentino. argentino. Claramente, a ver, mis vivencias y mis anécdotas y mis historias siempre tienen, consciente o inconscientemente, esa argentinidad, porque uno Sos es vos. del país del que es, ¿no? Y lo cierto es que yo, viajando, también aprendí a ver a Argentina de otra forma, a quererla todavía más. Es un país que, gracias a nuestro gran soft power, que es el fútbol, te abre muchísimas puertas mientras viajas, y quieras o no, por más que en algunas anécdotas, historias, esté más presente lo argentino que en otro, siempre uno ve las cosas desde su lugar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es evidente que lo argentino está siempre muy presente en mis historias, ya sea con el mate, con el fútbol, Mm. con mi forma de ser, y después con el prisma con el que veo la realidad, que es el prisma de haber nacido acá y entender la realidad de una forma, que eso también me sirve para decir que toda la realidad que nosotros vemos y el lugar donde nos fijamos y demás es nuestro, digamos, pero no es la forma en la que sí o sí el mundo tiene
que entenderlo. Uno no ve las cosas, simplemente vemos las cosas de una forma, al igual que otras personas la ven de otras, y muchas veces nosotros vamos desde el pedestal, ¿no? Esto tiene que ser así, esto tiene que ser acá, asá. Tampoco es caer en un relativismo en el sentido de no, todo está bien porque es otra cultura. Pero a ver, te voy a dar un mínimo ejemplo. Yo, que soy argentino y tengo 38 años, jamás aceptaría que mi mamá me dijera con quién me tengo que casar, ¿no? Uno dice, no, bueno, yo elijo, es mi libertad, etcétera. Ahora, eso para mí está perfecto y no lo cambiaría. Ahora, si yo voy a India y veo que la gran mayoría del país se casa de acuerdo a matrimonios arreglados que les eligen sus padres, y yo solamente voy con mi concepción y mi ideología y mi forma de pensar argentina, voy a decir, esto está mal, esto está pésimo, no me gusta, etcétera. Ahora, lo que subyace por debajo de que yo elijo a mi novia es que el casamiento es una unión entre dos personas. Antes era hombre-mujer, eso después fue cambiando, pero es una unión entre dos personas. Ahora, si yo te dijera que el matrimonio es la unión entre dos familias, no te estoy diciendo nada ni terriblemente malo, ni algo que per se uno dice esto está mal, es simplemente otra concepción, nada más que y eso. que de algún modo sucede. Y de algún modo sucede además, pero solamente con decirte eso y con cambiarle un término a la ecuación, algo que vos estabas pensando en el sentido, no, esto no puede ser, está mal, decís, che, pará, ahora sí que tal vez lo entiendo un poquito más o mínimamente tengo un lugar desde donde agarrarlo. Eso no quiere decir que yo voy a volver a Argentina y casarme con quien me diga mi mamá, pero sí que viajo a otro lugar del mundo y digo, che, esta gente piensa con otras categorías, ve la realidad de otra forma, la aprende de un modo diferente. Bueno, hay que tratar de mínimamente entenderlo, ¿no? Ujú. Sí, y esa pregunta que parecía obvia, ¿no? Pero uno está acostumbrado, si se quiere, por recursos tradicionales, de acercarse al mundo por la ventana de la TV o de los documentales que se hacen desde otro lado, ¿no? Con lo cual hay un doble valor ahí. Pero también te cambió, dijiste, y quiero que te detengas ahí, y sospecho que cambia la manera de mirar tu propia ciudad, tu propio barrio. Cambia todo, básicamente. Esto es como... Pero no hace falta viajar tampoco. Obviamente, viajar es la mejor forma y es hermoso. Pero si vos todos los días de tu vida, por decir algo, estoy inventando, lees un libro, al final del año vas a entender o ver la realidad de una forma diferente, digamos. Uno carga con una mochila llena de sus conocimientos, de sus inquietudes, de sus formas de ver el mundo, etcétera, y mientras más cargues esa mochila, más herramientas vas a tener para tratar de entender lo que sucede a tu alrededor. Obviamente viajar es una forma divertidísima. Como te dije, si yo entiendo cómo es el casamiento en India, voy a tener otras herramientas para entender cómo es el casamiento acá, ¿no? Pero no hace falta, digamos, específicamente, porque si no es como muy bueno, solamente los privilegiados, ¿no? Porque al cabo viajar es una cuestión de privilegio, de suerte, etcétera. Pero sí, es efectivamente, como decís, mira, yo de tanto haber viajado y vivido en otros lugares del mundo y conocido muchos países y demás, y ni siquiera te estoy hablando de Ruanda, de Burundi, de Uzbekistán o de Irak, te estoy hablando de Brasil, Colombia o Venezuela. Lo que yo más extraño de Argentina cuando viajo, y creo que no existe ningún otro lugar en el mundo en donde esto suceda tan así, es esa casi compulsión por juntarse. Que no se ve en otro lado realmente. Acá uno se va de vacaciones con los amigos, vuelve y se junta a comer, y después otro, y martes a la tarde, ¿en qué andás? Nada, venite que pongo unos mates. Eso no existe en otros lugares. La gente se junta por motivos. Hoy sucede tal cosa, juntémonos, listo. Pero acá es todo el tiempo necesitamos esta cosa de estar juntos, de hablar. Y eso que a mí me encanta es lo que creo que es la distinción particular argentina si uno lo compara con otros lugares, ¿no? Uh-huh. Sí, alguien me decía, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es dos personas sentadas en un bar, si no hay un interés por medio o un motivo, como dijiste, ese encuentro dura 3 minutos. No existe la de tomar café 3 horas sin ningún motor
principal, Puntual. digamos. Puntual. No, charlar de la vida. En otros países del mundo, qué sé yo, si no hay alcohol, la gente no se junta, ¿no? Ese tipo de cosas. Y acá, che, pasé por tu casa, te toqué el timbre, chau. Obvio. Sí. Todo tiene una doble cara, a veces también es muy intenso, ¿no? Pero bueno, sí, es lo que al menos yo cuando estoy largos periodos fuera del país más siento en falta, digamos. Ujú. Y mencionabas países como Afganistán, India, Irán, Somalia, y el trayecto de los años que recorriste, que van desde el 18 hasta ahora, son como 7, 8 años, en esta dinámica del mundo, ¿qué cambios notaste? Obviamente que los hay políticos y geopolíticos, pero ¿cómo trasunta eso en el clima que vos ves entre la gente que vos transitas? A ver, es una pregunta difícil porque si bien yo viajé por muchos lugares, tampoco es que estoy, viste, especializado en uno al No. que vuelvo todos los años, Claro. cosa de decirte, mira, en Estambul, a medida que Erdogan, no, digamos, eso uno puede leer diarios y demás, pero no lo sabe. El único, qué sé yo, mira, sí, te doy ejemplos de lugares en los que tuve la suerte de volver años seguidos. En India, por ejemplo, es impresionante lo que ve el país crecer. Es una locura. O sea, vos vas a Nueva Delhi un año y ves un baldío. Volvés al año siguiente y hay en el mismísimo lugar un complejo de edificios de 50 pisos. O sea, a ese nivel ves el crecimiento, un país impresionante, o sea, terrible en todo aspecto, lo bueno, lo malo, es como el mundo sin filtro, un poco el nombre de mi espectáculo, ¿no? Vos vas a India, Bangladesh, a Pakistán, y después sentís que a cualquier otro lugar que vas te aburre porque decís, che, acá no pasa nada. Pasé 2 veces Pero y no hay bueno, ningún edificio. claro, pero porque ahí pasan cosas todo Wow. el tiempo. Vos te acostumbras a que salís a comprar algo a 3 cuadras de tu casa y en el camino te cruzaste con algo que no lo podés creer, digamos, ¿no? Después, bueno, este año iba a volver a Afganistán, donde estuve en 2019. Es evidente que en Afganistán las cosas cambiaron muchísimo. Lamentablemente no pude volver. Cuando fui en 2019 era un Afganistán pre-talibán, con un montón de cosas horribles que traía la ocupación estadounidense, pero ahora vivimos en un Afganistán talibán que te diría que empeoró en muchos aspectos, principalmente para la mujer. Qué sé yo, los lugares van cambiando y tal vez es difícil decirlo en el sentido de que, bueno, uno es parte también, ¿no? Entonces no se da cuenta de los cambios. Si vos me hubieras preguntado hace 10 años, che, te vas a pasar 6 horas por día viendo un telefonito, yo te hubiera dicho, no puede ser. Y de repente fue pasando y hoy uno ya ni se da cuenta. Pero bueno, a ver, es evidente que el mundo cambia todo el tiempo, particularmente ahora vivimos en un momento muy caótico y convulsionado. Qué sé yo estuve en Crimea, por ejemplo, en 2019. Era un lugar hermoso, espectacular y paradisíaco de playas que no puedes creer que estén ahí. Y qué sé yo, probablemente si quisiera volver hoy, mínimamente tendría que firmar un montón más de papeles que en su momento no firmé. Bueno, la geopolítica va cambiando, de eso se trata. Como te dije, tiene caras buenas y caras malas. Las malas es que es con mucho sufrimiento. La buena es que a los que nos gusta esto, bueno, todo el tiempo están pasando cosas, Claro. ¿no? Bueno, una pregunta obvia que le has respondido y cae de maduro. Cuando decís que sos argentino, lo primero que se viene es el Diego, ¿no? Diego Messi. Sí, es la contraseña que tenemos los argentinos para abrir absolutamente todas las puertas. Siempre digo, siempre cuento que para mí Maradona inventó Argentina, realmente lo digo. Y lo digo en este sentido, si yo les pregunto a ustedes o a cualquier persona que saben de Tayikistán, probablemente la respuesta es nada. Ahora, si el próximo número 10 del Barcelona durante los próximos 10 años es un chico que nació en Tayikistán, ese chico va a haber inventado Tayikistán para el mundo, digamos, ¿no? Un poco se trata de eso. Antes de Maradona y particularmente en Asia, China, India, bueno, donde está la gran parte de la población del mundo, Argentina no existía. Es exactamente lo mismo que si yo ahora te pregunto qué sabes de Tayikistán.
O un poco, ¿qué sabés de Bangladesh? Bangladesh, antes del Mundial 2022, nadie tenía una mínima idea. De repente ahora vos preguntas y al menos la gente sabe que es un lugar en el que hinchan por Argentina. Bueno, Maradona hizo eso, logró que Argentina exista para millones de personas en todo el mundo. Y bueno, efectivamente sí, Messi y Maradona son esa contraseña que abre todas las puertas. Siempre cuento una anécdota bastante divertida, que es que yo estaba haciendo dedo en Irán con una amiga china, y si bien yo amo a Argentina, tengo muy en claro que en términos históricos, culturales, económicos, etcétera, 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 China es un país 1000 veces más importante. Y sin embargo, cuando nos subíamos a un camión, el conductor le preguntaba a ella, ¿de dónde sos? De China. Ah, ok. ¿Y vos de dónde sos? De Argentina. Argentina, no lo puedo creer, el país de Messi, el país de Maradona. Se sacaban fotos, me pedían selfies, me mandaban a la familia. Y un día mi amiga se enojó, o sea, me dice, che, mi país es mucho más importante que el tuyo, a nadie le importa. Y ¿cuántos cuando mundiales vos sos ganaste? Argentina, te convertís en la estrella del lugar. Pero bueno, de eso se trata. Claro. Che, ¿y qué énfasis pondrías para decir en trazos más gruesos, ¿no? Entre Oriente y Occidente, porque para acá pareciera, vivimos en una gran aldea occidental, ¿no? Pareciera que es el mundo, cuando decimos el mundo pensamos por lo menos quienes no cruzamos del otro lado, que el mundo es Occidente, es esta parte, ¿no? Con respecto a Oriente, ¿cuáles serían los énfasis? Es decir, no nos vamos a parecer nunca por 2, 3 puntos. ¿Cuáles pondrías? Mira, es una pregunta en la que podríamos estar hablando toda la vida, básicamente, y aparte discerniríamos, yo diría una cosa, vos otra. No, porque no conozco. Es demasiado amplio. Lo único que te podría decir es que Oriente y Occidente son construcciones históricas y están mucho menos separados de lo que se cree. Nosotros crecimos en una educación en la cual el mundo empieza en Grecia y Roma, después la Edad Media no sabemos bien qué sucedió, después el Renacimiento, Europa, Revolución Industrial, Estados Unidos, y esos son nuestros valores y eso es Occidente un poco. Pero si vos te fijás cómo era Grecia, digamos, en el año 200 a.C., era casi que una mezcla entre Grecia, Turquía, Irán, el Imperio Persa, y adoraban a los dioses que venían de Oriente, y no por nada las 3 religiones monoteístas no nacieron ni en Londres, ni en París, ni en Madrid, nacieron en Medio Oriente. Entonces está mucho, mucho, mucho más imbricado de lo que uno cree y mucho más relacionado. Incluso los europeos, de los cuales supuestamente nosotros descendemos, no es que vienen de un repollo, aparecieron de la nada en Europa. Hay gente que en algún momento también llegó desde la India, desde el Cáucaso, desde Siberia. Todos hablamos lenguajes indoeuropeos, como el latín. Si yo te dijera cómo se dice en persa hermano, hermana y padre, es exactamente como se dice en inglés. En sánscrito, cuando ves cómo se cuenta, es como contamos en español. Es decir, está muy, muy, muy ligado todo. Y después son construcciones históricas Oriente-Occidente, que obvio, hay diferencias, hay formas de vivir que se fueron acentuando con los años y se fueron dividiendo. Yo, si tuviera que elegir una sola característica de la diferencia entre Oriente y Occidente, pero aún así es muy complejo y muy polémica, te diría que en Oriente yo siento muchísimo más los lazos colectivos de una sociedad, y en Occidente se tiende muchísimo más al individualismo. Y eso repercute en millones de cosas, desde cómo se hace política, desde cómo se construyen casas, desde cómo se organizan las familias, un poco lo que te decía, los casamientos. De quién te elige la novia, claro. Exacto. Esa creo que es la ultimísima diferencia que después subyace todo el resto, pero obvio, no es que hay blancos y negros, hay una infinita gama de grises, y además que tampoco uno puede decir Oriente como si fuera una sola cosa, como creer que Bolivia, Irlanda y República Dominicana son lo mismo porque son Occidente. Bueno, a ver, hay 2.000 millones de matices diferentes, pero bueno, a ver, más o menos la respuesta sería así. Bárbaro. Bueno, ¿mañana es su única función en el Conex? ¿Mañana? O sea, ¿es mañana o mañana? Mañana o mañana, pero a ver, vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que no te puedo decir ahora la fecha de la que viene. Pero digo, si no pueden ir, si se quedan sin entradas, que dicho sea de paso, creo que ya quedan muy poquitas,
o lo que sea, va a haber más. También estoy en el Morán, digo, hay varias funciones, pero en principio la que está programada es la de mañana, que va a ser mi primera vez en el Conex. Así que bueno, un poco más o menos esta charla, pero con anécdotas, con historias, con videos y muchos etcétera más. Hermoso. A partir de las 20:30, ¿entradas en la puerta del Conex o por internet? Sí, a ver, creo que es ccconex.org, pero si en Google pones Conex Periodistán, ya ahí te dirige solo. Bárbaro. Bueno, Fernando, gracias por el rato. Si no es este sábado, te vemos en el próximo, te seguimos en las redes sociales y viajamos también a través tuyo. Así que Bueno, gracias por el rato. les mando un gran abrazo y que tengan un lindo día. Igualmente, Fernando.